lo que Dios bendiga. Mi hermano va a orar por la ofrenda y por el hermano. Amén, hermano. Vamos a orar por la ofrenda, hermano. Señor Jesucristo, Padre glorioso, en este momento estamos delante de tu presencia para darte, mi Dios, toda la honra y toda la gloria. Padre, en el nombre bendito tuyo, te pedimos que bendigas los diezmos, bendice las ofrendas que se han depositado, mi Dios. Damos gracias porque tú has suplido, Señor, toda necesidad y estamos hoy de pie, mi Dios. Gracias, Señor Jesús. Bendícenos, Señor, que tu nombre sea glorificado en medio de nosotros, mi Dios. En el nombre de Jesucristo, Padre Santo, te estamos pidiendo. Amén, Señor Jesús. Amén. Gloria al Señor. Padre Cristo, hermanos. Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo que nos presta para estudiar su palabra. Amén, gloria a Dios. Y yo quisiera que abriéramos nuestras Biblias, hermanos, en el capítulo 10 del libro de, perdón, capítulo 9 del libro de Éxodos. Éxodos capítulo 9. Cuando el Señor quiso sacar al pueblo de Israel, hermanos, de la esclavitud de Egipto, la palabra del Señor nos enseña que Dios mandó 10 plagas. Y para enseñar el poder, su poder, hermanos, que Él tenía sobre todas las cosas. Y en el capítulo 9 y el verso 13, manda una plaga que es de granizo. Y me llama la atención, hermanos, a un versículo en especial. Vamos a leer la mayoría, hermanos, hasta el capítulo 9, verso 13, hasta el verso 21, hermanos. Dice la palabra del Señor: entonces Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, dice así: deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en la tierra, porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. A la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Todavía te ensordeces contra mi pueblo para no dejarlo ir. He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, y cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no se ha recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y su ganado a casa, mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová dejó sus criados y sus ganados en el campo. Y dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que venga granizo toda la tierra de Egipto sobre los hombres y sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. Vamos a hablar, hermanos. Señor Jesucristo, Padre glorioso, en estos momentos estamos delante de tu presencia para darte, mi Dios, toda la honra y toda la gloria. Señor, te pedimos que esta tarde tu palabra, Señor Jesús, sea de beneficio para nuestras vidas, mi Dios.
En el nombre bendito tuyo, Señor, te estamos pidiendo. Amén, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos, diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. Este pasaje bíblico, hermanos, explica la razón por la cual Dios trató con Faraón de esa manera, hermanos, de una manera muy fuerte, de una manera, hermanos, donde hubo muchas catástrofes, muchos desastres. Y en este parte, hermanos, en esta plaga, el Señor para atrás había tratado solamente, hermanos, con el pueblo de Egipto y no había hecho estragos en el pueblo de Israel, hermanos. Pero en esta plaga es una plaga que es para todo el mundo. Todo el mundo debería estar preparado para esta plaga que iba a venir, un granizo como no había habido antes. Me llama la atención el verso 20 y 21 que dice: de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y sus ganados a casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. Tenemos dos clases de personas que escuchan el mismo mensaje. Es el mismo mensaje para los dos. El mismo mensaje que Dios le da a los que deciden hacer caso. El mismo mensaje a los que deciden, hermanos, hacer caso. Y las consecuencias de hacer caso y de no hacer caso son muy diferentes, hermanos. Gloria al Señor. Hay muchas veces donde Dios ha hablado, hermanos, y como las consecuencias no son inmediatas, como las consecuencias no pasan, hermanos, al momento que se dicen, muchas veces se tienen, como dice, hermanos, en el libro de Pedro, se tienen por tardanza. En otras palabras, se ponen en tela de duda, hermanos. Y estos hombres ya habían visto la mano de Dios obrar en cada una de las otras plagas. Y habían visto que lo que Dios dice, Dios lo hace, hermanos. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y el Faraón y el pueblo, hermanos, así como decía el Señor, así pasaba específicamente. Vamos a estudiar a una de las plagas y nos vamos a dar cuenta, hermanos, por qué Dios trató con el pueblo de Israel y por qué Dios trató con Faraón de esta manera, hermanos. En primer lugar, tenemos que el pueblo de Israel, hermanos, cuando José fue llevado a Egipto, que fue vendido, dice que halló gracia, hermanos, ante los ojos de Faraón, y José tuvo, hermanos, un lugar muy especial en el reinado de Faraón. En ese tiempo, como le fue bien, José trajo a toda su familia, a todos sus hermanos, y vivieron en la tierra de Egipto, hermanos. Ahí crecieron, ahí se multiplicaron, pero resulta que murió Faraón. Y Faraón, hermanos, al momento que muere, alguien más toma el control del país de Egipto, que no era amigo de José, hermanos, no era amigo de los judíos, el pueblo de Israel. Y por 400 años, el pueblo de Israel se va multiplicando y llega a ser una nación dentro de Egipto, hermanos. Entonces, en ese tiempo se crea una nación, pero no una nación libre, sino una nación de esclavos, de esclavitud. Hay algunos
temas muy fuertes, hermanos, en ese tiempo. A los 400 años el Señor le dice a Moisés, llamándolo: mira, he visto la aflicción de mi pueblo y he decidido hacerlos libres. Pero se encuentra, en primer lugar, el Señor llama a un líder que se siente incompetente, un líder que no se siente seguro de sí mismo, un líder que mira muchas deficiencias en sí mismo, incluyendo, hermanos, que un líder, Moisés, se dice que era tartamudo. Y Moisés no hablaba bien, hermanos, era tartamudo, y el Señor lo llama para sacar al pueblo de Israel y comunicarse, hermanos. Entonces Moisés mira lo difícil y le dice: mira, Señor, es que escogiste a la persona equivocada. Amén, gloria al Señor. Y cuando el Señor llama a alguien, hermanos, cuando Dios lo llamó a usted, también lo llamó para algo muy importante, hermanos. Amén, gloria a Dios. Amén. El miércoles en la oración, hermanos, decía la historia de Josué, cómo muere, hermanos, a Moisés, y se le queda ahora el liderazgo a Josué. Y, hermanos, Josué queda de estar atrás de un grande líder. Ahora él se pone enfrente y le dice al Señor: mira, así como estuve con Moisés, ahora voy a estar contigo. Y le dice: solamente te pido que te esfuerces y que seas muy valiente, gloria al Señor. Y, hermanos, se necesita ser fuerte y ser muy valiente, hermanos, cosa que Moisés no tenía. Amén, gloria al Señor. Moisés no era fuerte ni era valiente, hermanos. Amén. Entonces, Moisés, cuando es llamado, esto, hermanos, es de todo ser humano. Cuando se nos da algo que es más arriba de lo que estamos acostumbrados para hacer, lo primero que miramos no son nuestras posibilidades, sino nuestras debilidades. Gloria a Dios, aleluya. Amén, hermano. Cuando le dan un trabajo más alto del que usted está acostumbrado, en lugar de decir: sí, hermano, ahorita vamos a vencer, dice: no, hermano. Jeremías dijo: no, Señor, porque yo soy niño. No sale ese niño, hermanos, ese que está allí. Y, hermanos, si los líderes que ha puesto Dios se dejaran guiar por sus temores, se dejaran guiar, hermanos, por sus limitaciones, nunca daríamos un paso hacia adelante, hermanos. Amén, gloria al Señor. Usted me ve predicando, me ve hablando, pero usted no sabe las limitaciones que yo tengo que vencer para ponerme aquí enfrente, hermanos. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria al Señor. Usted dice: esto ha de ser bien fácil, nomás se levanta. Pero ya ve, cuando usted pasa aquí enfrente, se le olvida todo. Amén, aleluya. Amén, gloria al Señor. Está ahí atrás y me ve y dice: hermano, qué libertad tiene. Hermano, si supiera el miedo que tengo de estar aquí. Y de todas las cosas, hermanos, que yo pensé que el Señor no me podía usar, la última que pensé es que Dios me podía usar para dar su palabra, hermanos. Yo era bueno en limpiar los baños, en limpiar las mesas, las sillas, en ordenar comida. Yo era bueno en todo eso, hermanos. Y ahí era yo decía: ese es mi llamado. Y me gloria al Señor, porque estaba acostumbrado a hacerlo, hermanos. No había problema barrer la iglesia para mí, hermanos. No había problema ir a comer con los hermanos. Eso era para mí algo normal. Pero este asunto de hablar la palabra de Dios es algo más alto.
Cuando el pastor me llamó y me dijo, hermano, estoy pensando en que usted entre al ministerio, le dije, no se equivocaría, hermano. Y le dije, usted sabe que yo batallo para esto, hermano. Y me dijo, sí, pero usted lo puede conquistar. Alabado sea tu nombre, Jesús. Y le dije, bueno, pues usted piensa, pero yo le digo que a lo mejor le fallo. Gloria a Dios, aleluya. Y nuestras limitaciones nos detienen de hacer muchas cosas, hermanos. Gloria a Dios. Imagínense a un tartamudo hablar delante de Faraón, una persona elocuente y educada, hermanos. Gloria a Dios, Y cuando yo hablar, digo, ¿y qué le digo? gloria a Dios. Entonces desde ahí empieza, hermanos, esta historia de el pueblo de Israel con un líder que se sentía que tenía muchas limitaciones. Gloria a Dios, aleluya. Las limitaciones, como dije, hermanos, algunas son verdaderas, algunas simplemente son fantasmas. Pero fantasmas o verdaderas siempre lo tenemos. Moisés tenía las dos cosas, verdadera y de la otra, hermano. Gloria a Dios. Y Moisés tuvo que conquistar y el Señor tuvo que convencer para que tomaran la posición de ir y sacar, hermanos, al pueblo de Israel. Y hermanos, lo primero que hizo Moisés era pastor. Andaba con sus ovejas, hermanos, piratos, de allá vino y traía la vara, hermanos, y le dijo, Señor, mira, ¿qué traes en la vara? Salió, aviéntala. Y cuando la aventó, se hizo una víbora, hermanos, y yo con ese milagro, pues ya con eso me convencía que Dios está conmigo. Gloria a Dios. Pero como que el Señor miró a Moisés que todavía no se convencía con eso, entonces le dijo, mete la mano Gloria a Dios. en tu pecho, métela. Y dice que cuando la sacó llena de lepra, hermanos. Gloria a Dios. La lepra es algo semejante al cáncer, pero se le caen pedazos de carne y le queda blanca la piel como nieve, hermanos, como si fuera pedazos de nieve. No hay nieve esa que cae, ok, no te va a chupar así. El préstame. Se le caían los pedazos, hermanos, y en un ratito Moisés tenía lepra. Gloria a Dios, aleluya. Pero dice el Señor, ahora métela otra vez. Y la metió y le salió limpiecita. Gloria a Dios, aleluya. Con eso, Gloria a Dios. viendo ese milagro, cambiaría la vida de cualquiera, pero no de Moisés. Gloria a Dios, aleluya. Pero no de Moisés. ¿Sabían ustedes, hermanos, que los milagros no cambian la gente? Gloria a Dios. ¿Sabían que si usted pudiera ver el milagro más grande de la tierra, no necesariamente iba a cambiar su vida, Gloria a Dios, aleluya. su manera de pensar? Gloria a Dios, aleluya. Nos impacta por un momento. Gloria a Dios. Dios no cambia por medio de milagros, hermanos. Gloria a Dios. Porque tenemos a toda una nación de Egipto y ningún egipcio se convirtió al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Todos ellos dieron el poder de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Oigan bien, una nación entera mirando el poder
Moisés estaba viendo el poder de Dios siendo manifestado en su propia persona, hermanos. Muchos milagros ha hecho Dios en medio de nosotros y no nos empuja a que vayamos más adelante, hermanos. En efecto, se enferma y Dios lo sana, y por unos 5 o 3 días, anda una semana, 2 semanas, 3 semanas, anda en fuego, pero después ese fuego se apaga y se vuelve a lo normal. Así somos, amén, hermanos. Por eso el Señor tiene que estar trabajando constantemente para mantenernos, porque si no nos mantienen eso, hermanos, nosotros nos enfriamos y congelamos la iglesia. Gloria a Dios, aleluya. Y gloria al Señor. No hay nadie aquí en la cual no haya visto un milagro, en la cual, hermanos, haya visto la mano de Dios en su familia o en la vida propia, hermanos. Pero cuando se trata de vencer luchas, de vencer pruebas, hermanos, no nos ayuda. Entonces Dios estaba tratando con Moisés cómo le iba a hacer para convencerlo. ¿Cómo lo convencerá a usted Dios de que le conviene seguir adelante? Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, de alguna manera, todos los que somos adultos tenemos una responsabilidad ante alguien, hermanos. Padre Cristo. Amén, aleluya. Y todos, de alguna manera, pensamos que es demasiado para nosotros. Hay cosas que siempre nos van a detener para no hacer lo que tenemos que hacer, hermanos, o para hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Siempre va a haber condiciones que nos van a querer detener. Pero la más grande, hermanos, es poder vencer nuestras propias distracciones. Gloria a Dios, aleluya. Como dijo Moisés, su problema grande era que era mudo, tartamudo, perdón, hermanos. A veces eso nos pasa como la señora de las muletas, que el Señor quería sanarla y dijo, no, es que si me sanan ya no me van a ayudar. Le convenía traer las muletas, porque con las muletas recibía ayuda. Aleluya. Sanándole el Señor, y tenía que tirar las muletas y tenía que trabajar, entonces dijo, no, mejor mis muletas. Y a veces nosotros sabemos que si el Señor nos quita lo que nos está deteniendo, sabemos que vamos a tener que trabajar. Y decimos, no, mejor me quedo tartamudo. El Señor le dijo a la iglesia, hermanos, que no se debía preocupar ni aún de lo que había de hablar. Dijo que Él iba a poner en nosotros, hermanos, lo que teníamos que decir. Así dice el Señor, amén, hermano. Y ahora el Espíritu Santo nos iba a recordar todas las cosas. Pero nosotros hemos agarrado esa muleta, hermanos, que nos dice que no, hermano, ni un texto se me pega. Aleluya. Bueno, hermanos, Moisés miró ese poder de Dios y le dijo, bueno, ya miré que tú sí puedes, pero el problema no está en ti, el problema está en mí. Gloria a Dios. Nosotros sabemos que Dios es poderoso, que Dios puede hacer todas las cosas, pero dice Moisés, no, ya miré que tú tienes poder,
tú puedes sanar, tú puedes convertir, tú puedes hacer todo, tú crees de todas las cosas, pero yo. Gloria a Dios, aleluya. Así como nosotros a veces pensamos que Dios puede usar a todo el mundo menos a nosotros. Aleluya. Vamos a su nombre. Hermanos, cuando yo vine a la iglesia, yo les he contado mi testimonio que yo no sabía ni caminar el piso, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Que yo no sabía que, oiga bien, hermanos, yo me tropezaba caminando en la carpeta. Aquí aprendí a usar calcetines. Aleluya. Yo caminaba mejor descalzo, hermanos, que con zapatos. Cuando estaba fuera del camino, hermanos, me quitaba los zapatos para caminar bien. Oiga bien, yo hablaba con mis vacas, con mis chivas y me entendían. Con mi caballo le decía que sin cara para subirme y sin cara y me subía mi caballo. Pero ¿sabe? Tenía un miedo a hablar con la gente y platicar con la gente, no sabía de qué platicar, porque no le podía decir, siéntate. Me sabía el nombre de todas mis chivas, cada una tenía nombre, mis vacas, cada una tenía nombre, mi caballo tenía nombre. Pero hasta ahorita batallo para aprenderme los nombres de la gente, hermano. Aleluya. Para estar enfrente, hermanos, de alguien, yo decidí, prefería casi mejor salir corriendo, hermanos. Les contaba la historia de mi tío, cuando fue para México, hermanos, y iba de Estados Unidos, tío Barrón, y llegó a una iglesia, hermanos, para visitar la iglesia. Entonces el hermano, al pastor le dice a la congregación, tenemos con nosotros unos hermanos que vienen de Estados Unidos y le voy a pedir al hermano que pase y traiga el mensaje en esta tarde, en este día. Y hermanos, mi tío Barrón, y él tenía más de 20 años en la iglesia, hermanos. ¿Y saben qué hizo? Cuando empezaron los cantos, él fue y se escapó de la iglesia, entonces salió, dijo a su tía, vámonos, manches, porque no van a poder a predicar. Se fue, se salió del culto y ya nunca volvió a esa iglesia porque no iban a poner a predicar. Gloria a Dios, aleluya. ¿Conoce ese sentimiento? Aleluya. Yo pasaba por ahí, hermanos, para ponerme una corbata, hermanos, en 6º grado, cuando me gradué, no pudieron hacerme. Para usar camisa de manga larga, hermanos, la primera vez que usé manga larga me sentía como mujer y me sentía atado y me sentía bien mal. Hermanos, y las primeras camisas que traje a la iglesia de manga larga me las mangaba así para acá hasta arriba, hasta que un día me dijo el pastor, hermano, entonces ¿para qué trae manga larga? Aleluya. Hermano, para ponerme un traje, primero casi el hermano me tuvo que amarrar así y ponerme un saco. Porque yo tenía mis propios monstruos, como usted los tiene, como Moisés los tenía. Gloria a Dios, aleluya. Primero, algunos tenemos algunos defectos. Algunos tenemos la nariz muy larga y nos afecta la nariz larga. Yo como voy a estar enfrente, algunos estamos chaparritos, otros estamos gorditos, y digo, no hermano, eso no me queda a mí, y eso no te tiene. Amén, unos estamos ya viejos, otros están jóvenes. Pero
El Señor quería tratar con Moisés, hermanos. Moisés le dijo, ahí tengo a mi hermano, ese sí. Ahí está Aarón. Y el Señor le dijo, mira, te voy a permitir que Aarón vaya contigo, pero tú eres el que vas a hablar. Él te va a acompañar, pero tú vas a hablar. Y fue de la manera que aceptó Moisés. Ahí, hermanos, antes del Señor dijo, mira, ¿quién le da la boca a los mudos? Gloria a Dios. Moisés sale y ahora va a ponerse enfrente de Faraón. Y Dios lo manda a que le dé permiso al pueblo de Israel para que salga, hermanos, de Egipto. Gloria al Señor. Y Faraón lo escucha y lejos de dejarlo salir, dice Faraón, este pueblo está de ocioso, por eso está pensando cosas. Le dice, lejos de dejarlos ir, manda a toda su gente y le dice, pónganles, doblenles el trabajo. Pónganlos a hacer más tabique, más adobe, y ya no les traigan la palabra, que ellos vayan y la busquen y queremos la misma producción. Imagínense un pueblo que no quería salir, Faraón que no los quería dejar ir, y ahora, hermanos, con esto. No sé si ustedes han escuchado a este dicho, hermanos, que hoy me tocó hacer adobe. Aleluya. Cuando no está trabajando, él está trabajando, hermano, hoy me tocó hacer adobe. Cuando estamos en casa, usualmente nos toca hacer adobe. Dice la esposa, hoy no trabajaste, ponte a hacer algo en la casa, ¿no? A veces el trabajo de la casa es más pesado. El trabajo no, hoy me tocó hacer adobe. Gloria a tu nombre, Jesús. Hoy que estás libre, ¿por qué no me haces esto? ¿Por qué no me haces lo otro? A veces nos toca hacer adobe, hermanos. Entonces, el Señor empieza a tratar, hermanos, y le manda las plagas y le convierte el río Nilo, que es el río más grande de todo el mundo, hermanos. Oye, el río más grande de todo el mundo, el Señor lo convierte en sangre. Aleluya. Lo convierte en sangre. ¿Y por qué escucha, hermanos? ¿Por qué escoge el Señor el río Nilo? Porque Faraón y el pueblo de Egipto tenían una diosa. Y en cierta manera el río Nilo se les había convertido en ese Dios. Era el río de la fertilidad. De ahí se mantenían. Ellos pensaban que el río Nilo era el que les daba la vida. Gloria a Dios. Aleluya. Y el Señor escoge para atacar a ese Dios y enseñarle que Él era mayor que el río Nilo, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Tenían los egipcios muchos dioses, pero tenían 10 dioses en especial, hermanos. Por eso manda 10 plagas para vencerle todos los dioses de Egipto, hermanos. Y en el proceso, preparar a Moisés. Tenían a ese Dios
Y el Señor les vence a ese Dios, hermanos, convirtiéndole el agua del Nilo en sangre. Le manda a las ranas, y cuando manda a las ranas también tenían otra Dios, hermanos, que era mitad rana, la cabeza para arriba era rana y la cabeza para abajo era hombre, como una mermaid de esos que hay, hermano. Esa diosa, a esa diosa se le pedía, era la diosa de las parteras, según dicen. Esa diosa era la que daba la vida. La fertilidad. Y el Señor le manda miles y miles de esas ranas, hermanos. Las ranas tienen significados diferentes. Cuando lo ven los chinos están buenas, pero el significado que tiene, hermano, las ranas tienen ciertas peculiaridades. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, hermanos, cuando los demonios vienen, dicen que vomitan ranas. Son como espíritus malignos, hermanos. Las ranas son uno de los animales que no tienen su cuerpo caliente. Las ranas son de cuerpo frío. Gloria a Dios, aleluya. Le manda las ranas, le manda los piojos. Ay. Y imagínense, hermano, yo le estaba haciendo una pregunta a mi esposa, a veces hago preguntas que no tienen sentido, pero a veces sí. Hermano, ¿de dónde viene el polvo? ¿Por qué una casa puede estar cerrada completamente y la dejan unos días y todas las cosas están llenas de polvo? Las hermanas todo el tiempo se la pasan sacudiendo el polvo. No es arena, no es tierra. Pero dejo del cabello. Todo se llena de polvo. Mire cuánto polvo que es un negocio, hermanos. Venden esos plumeros, hacen plumeros para picar específicamente el polvo. Una plaga, ¿eh? Gloria a Dios. Bueno, miren lo que hizo Dios del polvo. Gloria a Dios. Dice, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió la mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Saben cuánto polvo hay? Todo ese polvo se convirtió en piojos. Aleluya. Eso, hermanos, vino, ¿sabían que una de las personas más limpias que hay en el mundo, que había en el mundo, eran los egipcios? En las figuras que dejaron, hermanos, cuidaban específicamente su pelo. Aleluya. Por eso los jeroglíficos ponen los egipcios y los ponen con unos peinadotes grandotes hasta arriba, bien acomodados. Imagínense esos peinados grandototes llenos de piojos. Gloria a Dios, aleluya.
Yo les cuento mi historia, hermanos. A mí una vez un señor me sacó 220 y tantos pesos. Aleluya. Me los contaba, me sacaba de 100 y algo, hermano. Pero se había rompido rico por 220 y tantos. Yo traía el pelo hasta acá, hermanos, y me bañaba cada 2 o 3 meses. Cuando me agarraba a mi mamá, yo lloraba para que me bañara, hermano. Yo vivía en el cerro, me quedaba semanas en el cerro. El agua era para tomar, pero no para bañar. Ustedes solo quedan agarrados para otra cosa. ¿Amén? Usted no sabe la desesperación que se siente ya cuando nos trae en la cabeza. Se le bajan a la ropa. Bueno, imagínense toda la nación llena de Dios. Ya veo cómo me doy chequeese. Aleluya. Les pegó en su puerito orgullo. Porque también tenían dioses de la belleza, hermanos. Aleluya. Y esos dioses no pudieron matarle los pijos. Porque del polvo, imagínense, hermano, que todo el pueblo que hay aquí estuviera viendo los pijos africanos. Ay, ay, ay. Bueno, trató con esa parte y después le manda las plagas de las moscas. Usted sabe lo sucio que son las moscas, dónde se paran las moscas. Aleluya. Las moscas les gustan los animales muertos, donde hay un animal muerto o algo muerto, lo primero que llegan son las moscas. Antes de que les salgan gusanos, llegan las moscas. Aleluya. Las moscas son animales sucios, cochinos. Aleluya. Se paran en su comida, en la comida, después de haberse parado, hermanos, y ahí con eso. ¿Sabían ustedes que el gobierno permite que la comida traiga cierta, porque deposita sus larvas, hermanos? Cuando va al restaurante, toda la comida tiene larvas de moscas, hermanos. El gobierno permite que tengan eso. Pero no tantas así. Hay unas moscas verdes, horribles, hermanos, que hasta matarlas, no sé qué. Bueno, Dios estaba tratando con Faraón, pero también estaba tratando con Moisés y con el pueblo de Israel, hermanos, y con los egipcios. Después de ahí, les manda matar todo el ganado de ellos, hermanos. Ellos tenían un Dios. Recuerda cuando el pueblo de Israel salió, hermanos, y Moisés se fue a recibir las tablas de la ley, y cuando regresó, ya Aarón y el pueblo habían juntado todos
lo que traían, hermanos, los metales que traían, y lo aventaron a la lumbre y se formó, ¿qué cosa, hermanos? Un becerro. Porque uno de los dioses más grandes del pueblo de Egipto, el más poderoso, era un becerro. Era una vaca. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, ese era un dios fuerte entre el pueblo de egipcio. Y el Señor, para demostrarle el poder sobre ese dios, manda matar todo el ganado de los egipcios. Aleluya. No hay Dios más grande que nuestro Dios, y se lo demuestra al pueblo hermanos, y a Faraón. Después de ahí viene el texto que leímos, el granizo. Ya cuando viene el granizo, el Señor hace la diferencia y dice: mira, yo lo estoy haciendo para probarte que no hay otro Dios como yo. Gloria a Dios. Aleluya. Y él explica a Faraón por qué está haciendo las cosas. Ya todo el pueblo entiende por qué Dios está haciendo las cosas y qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Gloria a Dios. Dice que algunos